A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo a toda nuestra audiencia de diferentes partes de América Latina y España, a las personas que nos siguen, a Talía Osorio, que es una destacada activista en Colombia, que dedica un esfuerzo muy grande a la lucha contra la contaminación acústica, también a Juristas contra el Ruido de España y a la Asociación de Vecinos contra el Ruido de España, con quienes hemos tenido contactos. Nos complace a todos tenerlos en este espacio. Hoy tenemos el gusto de entrevistar junto con Onofre Laborde, el director de la emisora, el doctor Camilo Quintero Giraldo, que fue el coordinador de la ley contra el ruido en Colombia, que fue recientemente aprobada en el mes de marzo, y es un abogado ambientalista, magíster en filosofía política, que ha ocupado diferentes cargos. Ha sido subsecretario de Ambiente de la Alcaldía de Medellín, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, profesor universitario, y pues nos va a relatar su experiencia del proyecto de ley. Doctor Camilo, un gusto tenerlo en la emisora, hablar sobre este tema que es tan importante, no solamente para Colombia, sino para todos los países de América Latina y en general nuestra cultura latina que padece este problema. Doctor Rojas, un gusto saludarlo nuevamente. Muchas gracias por la invitación y mi reconocimiento a ti y a todos los activistas por el ruido, a todos los científicos que nos han ayudado muchísimo para que la ley contra el ruido se implemente de manera efectiva y que seguimos en esta discusión sobre la serenidad, sobre el respeto a la tranquilidad y a la intimidad de las personas. Entonces, doctor Rojas, gracias por la invitación. El placer es nuestro, Quintero. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta muy simple. Sacar un proyecto de ley es muy difícil y hay que equilibrar muchas posturas de la ciudadanía, posturas de los empresarios, posturas de los congresistas. Eso no es nada fácil, ¿no? Sin embargo, yo puedo dar fe de primera mano que esta ley fue muy democrática, que por ejemplo formó parte de una iniciativa, los activistas fuimos escuchados. Creo que todos sentimos que estamos de alguna u otra manera apropiados con la ley porque nos pareció que hubo una participación democrática, pero es un trabajo muy difícil. ¿Por qué no nos cuenta, para empezar, cómo fue el desarrollo del proyecto de ley y qué retos tuvo? Doctor Rojas, así es. Hacer la ley no fue fácil, implicó diálogos, audiencias públicas, escuchar y conocer diferentes posiciones alrededor de esta problemática. Escuchamos afectados, principalmente los afectados por el ruido, escuchamos a empresarios, escuchamos también a las autoridades públicas, porque sin lugar a dudas lo que queríamos era una ley que le diera herramientas a la ciudadanía y a las autoridades para poder responder y resolver un problema. Eso era fundamental. Por eso hicimos como varias audiencias públicas en diferentes lugares de Colombia para saber de primera mano cuáles eran esas afectaciones que existían en diferentes municipios y distritos de Colombia. Y ahí pues nos dimos la tarea de redactar la ley contra el ruido y poner de acuerdo a diferentes congresistas, a diferentes sectores que presionaban a favor o en contra de esta ley. Entonces fue un ejercicio de escucha, fue un ejercicio técnico también. Nos dimos la tarea de conocer datos y cifras en el impacto a la salud, en el impacto a la convivencia, en el impacto en el ambiente. Por ejemplo, hay un dato, doctor Rojas, que a nosotros nos perturbó y nos sigue perturbando mucho, y es que en Colombia la mayoría de la población se pelean es por ruido. El ruido es una de las mayores causantes de problemas de convivencia en Colombia, y eso es un dato muy perturbador, y por eso era necesario hacer una ley con herramientas, con dientes, para poder ponerle freno a esta problemática. Y hay otro dato, doctor Rojas, que tú lo conoces bien también y que a mí también nos perturba, y es que el 70% de las llamadas que ingresan al 123 de la Policía Nacional son por ruido. Entonces, con toda esta información y con estos datos nos dimos a la tarea de concertar una ley, como tú lo dices, un proceso democrático, que hoy la ley 2450, que estamos en la tarea más difícil aún, porque hacer la ley no es fácil, pero estamos en la tarea más difícil, que es la implementación de la ley. Y como lo hemos dicho, no vamos a parar hasta que la ley se implemente de manera efectiva.
en las ciudades colombianas, no solamente en las ciudades, en la parte urbana, también en la parte rural. Es muy importante hacer énfasis que esta ley también se debe cumplir en la parte rural, porque hay como un imaginario de que solamente está en la parte urbana y no es así. Es obligación cumplir la ley contra el ruido en la parte rural. Efectivamente, agradezco sus palabras, doctor Quintero, porque yo vivo en zona rural y a veces los ruidosos migran al campo. Yo quisiera hacerle la palabra a Onofre, que es el director de la emisora, porque pues Onofre también sentió esta iniciativa de crear este espacio para concientizar a la ciudadanía, porque Uruguay tiene un problema similar. Entonces, ya que tenemos aquí al experto, al que tuvo que lidiar con tantos agentes para sacar adelante un proyecto de ley, articular tantos decretos dispersos en diferentes partes, lo que considere conveniente acerca de cómo se puede hacer cumplir en otros países todos los decretos y leyes que existen para la regulación, que es un asunto complejo. Entonces, Onofre, adelante. El enorme saludo para usted, Herman, también para toda la audiencia, y para Camilo, a quien le transmito mi admiración por esa valentía, por el interés de generar un accionar por el bienestar común de todos, ¿no? Que no siempre las personas se animan a enfrentar estas situaciones. Y si bien uno considera y piensa que el daño es el mismo, sea en Uruguay, en Colombia, en España, en cualquier parte del mundo, a veces los marcos normativos o los sistemas judiciales lo aplican o lo ven de forma diferente. A mí me gustaría saber cómo fue el inicio de la preparación de ese proyecto, cómo fue que comenzó a trabajar con eso y cómo llevó eso a cabo, porque no es un asunto sencillo. Don Onofre, sí, es un trabajo de largo aliento. Esto es un proyecto o ya ley de la República que logramos sacar adelante en el Congreso de Colombia, es la ley 2450, y el inicio de todo esto fueron estos dos datos que mencioné ahorita en la primera pregunta, y es que nos dimos cuenta que la mayoría de los colombianos hoy se pelean es por el ruido, que el ruido no solamente es un problema ambiental, sino que es un problema de salud pública, que es un problema de convivencia y de seguridad. En Colombia se ha reportado y conocemos casos de desplazados por el ruido, de lesionados por el ruido, de incluso muertos por el ruido. Entonces, tener en cuenta esa cifra nos alarmó bastante. Por eso nos dimos a la tarea de, las autoridades correspondientes, los afectados por el ruido, dicen no tener herramientas jurídicas para actuar. E hicimos un estudio y un análisis sobre la normatividad existente, porque tampoco pues se trata de decir que la ley contra el ruido inventó la normativa sobre el ruido en Colombia, porque ya existe normativa en Colombia desde hace muchos años, son más de 40 años, pero es normativa que no era efectiva o normativa que estaba desactualizada. Entonces nos hicimos la tarea de investigar con diferentes expertos, entre ellos el doctor Rojas, también con autoridades, con ingenieros acústicos, y empezamos a trabajar, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los dolores que hoy aduce la ciudadanía y las autoridades frente al ruido? Y ahí empezamos a trabajar. Es una ley, insisto, que no es del representante Carvalho, el congresista aquí de Colombia, que es el que pues pone la cara ya en el Congreso. Yo fui su mano derecha en todo este proceso, y no es la ley del representante Carvalho o la ley de Camilo Quintero, no, es una ley de 50 millones de colombianos que tienen esa herramienta para poder actuar en caso de que se necesite. Y pues en ese ejercicio del trabajo de la ley, pues obviamente llegaron muchos comentarios a favor o en contra. Nosotros hicimos una propuesta inicial, y en esa propuesta inicial se fue alimentando sobre diferentes voces y expertos. Algunos pues querían tumbar la ley, otros querían fortalecerla. Y en ese trabajo y en ese ejercicio, pues nosotros fuimos muy, muy juiciosos y muy cuidadosos de siempre velar por la protección y la integridad de las personas, de los afectados por el ruido. A nosotros nos gusta que la gente viva bien, que la gente viva tranquila, que la gente pueda descansar. Entonces siempre tuvimos en cuenta que los aportes que llegaran eran aportes que beneficiaran las herramientas y los mecanismos jurídicos.
No fue fácil porque poner de acuerdo a más de 300 congresistas en el Congreso de la República de Colombia es un trabajo difícil, es un trabajo complejo, pero lo hicimos bien. Obviamente, vuelvo y lo repito, no solamente fue un trabajo del congresista Carvalho ni el mío, fue un ejercicio en donde la ciudadanía organizada, la ciudadanía informada nos ayudó bastante, porque eso es muy importante, porque uno ahí en el Congreso a veces se siente muy solo, pero cuando hay respaldos ciudadanos, cuando hay respaldos científicos, cuando hay respaldos médicos, el trabajo puede ser más fácil. Entonces eso pasó acá, eso fue parte del éxito de la ley contra el ruido, de que llegaron iniciativas como Colombia contra el ruido, llegaron, pues creamos como grupos de la ley contra el ruido que nos respaldaban y que hacían que las presiones que teníamos para que se archivara la ley no prosperaran, y ahí pues dio como resultado esta ley de la República. Fue muy difícil porque al final nos tocó dar la pelea a voto limpio, eso era, cada votico se celebraba y al final logramos conseguir en el Congreso de la República los votos que eran necesarios para aprobar esta ley. Pero sí, fue un trabajo de mucha paciencia, fue un trabajo de buena estrategia, fue un trabajo también técnico, fue un trabajo ciudadano y fue un trabajo de persistencia. Creo que aquí puedo resumir esa ley contra el ruido, y que ojalá pues otros países se sumaran también a construir su propia ley contra el ruido, y que aquí en Colombia hay un caso pues exitoso para mostrar. Ahora, en el caso de los opositores a esta ley, de las presiones, sobre todo imagino del ambiente del ocio, el ambiente comercial, ¿cómo enfrentó y lidió con eso? Sí, tuvimos muchas presiones en contra de la ley contra el ruido, sectores que no les gustaba la ley contra el ruido, pero fue un ejercicio de sentarnos con ellos. Yo me senté muchas veces con ellos, les explicaba sobre en qué consistía la ley, y fue un trabajo de pedagogía, y también no ir solos a esas reuniones con ellos. Entonces cuando yo tenía reuniones con ciertos opositores a la ley contra el ruido, yo me llenaba de argumentos, pero también iba acompañado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aquí de Colombia, o de la Policía Nacional, que conseguimos unos aliados allá adentro que nos ayudaron. Y era importante que esos opositores sintieran que no era un capricho del representante Carvalho, que no era un capricho pues de señoras canzonas, como ellos lo dicen, sino que era una necesidad, que era importante hacer esa ley contra el ruido. Entonces eso fue clave, no sentirnos abandonados, y pues obviamente sentir que había una ciudadanía organizada, una ciudadanía que exigía la ley contra el ruido, fue fundamental. Incluso aquí una anécdota que de pronto el doctor Rojas ya la sabe, pero que quiero contarle, y es que en el último día de la aprobación, en el cuarto debate, porque para que una ley en Colombia sea ley requiere 4 debates en el Congreso de la República. El último debate fue muy difícil, muy complejo, porque pues llegaron allá todos los sectores o varios sectores de oposición a la ley y hablaban con los congresistas para que la hundieran. Entonces nosotros también nos organizamos, y a través de redes sociales, a través de YouTube, se exigía y se pedía que la ley se cumpliera. Y eso fue muy importante porque eso motivó y ayudó a que pues, la ley se aprobara. Por pocos votos ganamos, pero lo ganamos, y eso fue muy importante, conseguir y tener un representante, un congresista que no le dé susto a estas discusiones. Eso es clave, que no le dé susto, que entienda la importancia de la salud pública, que entienda la importancia de una buena convivencia, y eso fue clave. Entonces se juntaron, digamos, varias acciones positivas que dieron como resultado esta ley, y que pues, digamos, transformamos esta oposición de los que criticaban la ley en aliados. Algunos volvieron aliados, y estamos en la tarea pues de que no sientan que es una ley en contra pues como del sector nocturno, sino que lo que queríamos era decirles es que se puede tener como la fiesta, pero la fiesta es la fiesta tuya, de tu establecimiento de comercio, de tu discoteca, no es la fiesta de todo el barrio, no es la fiesta de toda la cuadra. Entonces por eso logramos transformar esa posición en concientización sobre la importancia de la serenidad.
¿Y la aplicación de la normativa difiere según el lugar, según el contexto, o se aplica exactamente igual para toda zona de Colombia? Es aplicable para toda la zona de Colombia, zona urbana, zona rural, semiurbana. Esta es una ley nacional, una ley que aplica a todo el territorio de Colombia, solo que la ley obliga algo muy importante, y es que cada municipio y cada distrito de Colombia tiene que crear su plan de gestión contra el ruido, porque pues hay dinámicas y ordenamientos territoriales diferentes, y de acuerdo a ese ordenamiento territorial, cada municipio y cada distrito debe diagnosticar el problema del ruido en su territorio, y de acuerdo a ese diagnóstico del problema del ruido, pues va a plantear las soluciones, porque pues varía, digamos que en Colombia hay autonomía de los municipios, pero los municipios tienen que orientar y tienen que hacer las acciones alrededor de solucionar este grave problema. Entonces eso es importante aclararlo, pero las sanciones que establece la ley frente a los ruidosos aplica para todo el territorio colombiano, insisto, sea zona urbana, zona rural. La ley establece unas multas entre 800.000 pesos y 1.000 millones de pesos. Eso es más o menos, entre 200 dólares hasta más de $500.000 de sanción por incumplir la ley contra el ruido, insisto, y se aplica en todo el territorio colombiano. Bien, y yo le consulto, la referencia entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿qué pasa? Hay gente que dice, bueno, pero el ruido capaz que te molesta porque es justo algo que no te gusta y demás, pero otro tipo de ruido lo soportás, como el tránsito, los aviones, la maquinaria industrial, etcétera. ¿Cómo logró establecer un criterio normativo para que, se pueda precisamente implementar esta norma, esta ley? En la ley lo que buscamos también es ampliar el concepto de calidad acústica. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente solamente se le echaba la culpa o se le obligaba a la policía a que actuara por el tema del ruido. Y aquí logramos involucrar aproximadamente 3 sectores del gobierno nacional para que desarrollaran sus pautas y desarrollaran sus lineamientos con el tema del ruido. Y aquí hablo del sector transporte, del sector cultura, del sector ambiente, del sector salud, del sector de seguridad y convivencia. Es decir, todos esos sectores tienen que determinar cuáles son los lineamientos y las exigencias alrededor de la calidad acústica en su sector, porque no es una ley integral alrededor del ruido, es una ley que solamente se enfoca en convivencia y seguridad, o solamente se enfoca en temas de salud. No, es una ley que habla sobre los diferentes impactos que genera el ruido en varios sectores, y por eso pues logramos como avanzar y pues tener unas definiciones claras alrededor del ruido. Entonces eso fue fundamental. Hoy tenemos en el Congreso una mesa de seguimiento para el cumplimiento de la ley, en donde estamos llamando a cada sector a que nos rinda cuentas al Congreso de la República sobre cómo van sus avances alrededor de la reglamentación de la ley contra el ruido. Aquí hago un paréntesis, esto no quiere decir que hay que esperar la reglamentación para que se cumpla la ley, eso es completamente falso, sino que hay unas partes de la ley que sí requieren reglamentación, pero hoy ya la ley es aplicable en los asuntos de sanción y control, por ejemplo. Hay unos plazos que están corriendo, pero eso no quiere decir que hay que esperar la reglamentación para que la ley se cumpla. Entonces, eso es clave y fundamental, como buscamos invitar y pues obligar, más que invitar, obligar a todos los sectores para que pues puedan avanzar en lo que tiene que ver con sus actividades y que esas actividades no genere ruido y afecte a la población. Bien, cuando una ley se establece, ¿no? Muchas veces se habla después de cómo se hace cumplir y también la efectividad. Le voy a dar un ejemplo. Acá me ha pasado que yo denuncio que hay una situación de ruido y aparecen como a las 2 o 3 semanas recién a ver si van a hacer algo.
¿no? A través de leyes, decretos y demás. Ahora, ¿cómo hacen en Colombia para que eso sea efectivo, rápido, dinámico? ¿Y quién es el que se encarga realmente de ir y controlar esos lugares? Las alcaldías, la policía, porque ahí también hay una disputa que ha pasado, por ejemplo, acá en Uruguay. Acá dice la policía, no, pero esto no nos corresponde a nosotros, esto es la intendencia, y la intendencia dice, no, esto es la policía. ¿Cómo es ahí el panorama? Ese es el reto y esa es la parte en la que estamos trabajando fuertemente ahora, y es sobre el cumplimiento de la ley. Una ley es muy importante, pero si no se cumple, pues vemos que no es eficaz. Y lo que queríamos a la hora de construir esta ley es que fuera una ley eficaz, una ley que resuelva los problemas de la gente, leyes útiles. Y después de hacer la ley nos hemos enfocado mucho en sensibilizar y en capacitar a las diferentes autoridades que tienen que cumplir con la ley. Aquí principalmente pues el primer invitado y el primer llamado es la Policía Nacional de Colombia. Con ellos se ha hecho un trabajo de sensibilización. Hemos llegado a la parte alta de la Policía Nacional, es decir, al director general de la Policía Nacional, que hasta hace muy poco era el director Triana, que fue muy aliado en este proceso. Entonces él nos facilitó la presencia pues, de él y nuestra en un lugar que se llama la Sala Estratégica de la Policía Nacional. En esa Sala Estratégica de la Policía Nacional están reunidas todas las estaciones de policía del país, y ahí nosotros fuimos un par de veces, y la idea es ir yendo cada 3 meses, en donde le contábamos a la Policía Nacional qué traía la ley contra el ruido y la necesidad de que ellos actuaran. Entonces ahí, para que la ley sea efectiva, lo primero es capacitar a la policía, y eso lo venimos haciendo. Como te decía, llevamos aproximadamente 38 capacitaciones. Y también, muy importante, y es que con la ley contra el ruido logramos cambiar una directriz normativa que existía en la ley 1801, que es el Código de Seguridad y Convivencia, y es que la Policía Nacional creció y aprendió que para poder actuar contra el ruido tenía que tener un sonómetro calibrado que en Colombia pueden costar entre $10,000 y $15,000. Eso muy pocos policías lo tienen, eso muy pocas autoridades en Colombia tienen ese sonómetro, porque es muy técnico, es difícil de manejar, hay que estarlo calibrando, hay que estarlo certificando. Y con la ley contra el ruido lo que hicimos fue ampliar los medios de prueba para actuar alrededor del ruido. Puede ser el sonómetro del celular, puede ser un video, puede ser un testimonio. Es decir, que con la ley contra el ruido logramos quitarle esa excusa que con razón tenía la policía de que no podían hacer nada si no tenían un sonómetro. Entonces eso es fundamental. Como policía se puede hacerlo sin necesidad del sonómetro. Y ahí estamos precisamente insistiéndole a la policía de que ellos pueden y deben actuar frente a una actividad ruidosa. Eso es lo que estamos haciendo. Y segundo, muy importante, es que queremos que se creen, y como se han creado en algunos lugares, como en Bogotá, como en Medellín, como en Santa Marta, que aquí en Colombia se han creado veedurías para el cumplimiento de la ley. Que haya un grupo de personas, tanto de la academia, del sector científico o ciudadanía general, que se organice y que cree sus veedurías para que les exijan a las autoridades locales el cumplimiento de la ley, para hacer seguimiento. O bueno, ya la ley está, usted autoridad local, ¿cómo va con el cumplimiento de esta ley? Y eso es fundamental. En Bogotá, por ejemplo, hay un grupo de activos por el ruido que son muy juiciosos, son muy juiciosas porque la mayoría son mujeres, y han presionado bastante para que se logre avanzar en el cumplimiento de esta ley, pero sabemos que no es fácil la tarea, es un ejercicio difícil, además porque, como pasa en Uruguay, pasa en otros lugares del mundo, y es que a la ciudadanía afectada la ponen a hacer un recorrido, yo lo llamo la ruta del ruido, que le dicen no, le corresponde a la policía, no, mentira, le corresponde a la Secretaría de Salud, no, mentira, le corresponde a la Secretaría de Ambiente. Les ponen a hacer un recorrido burocrático por varias entidades, y pues eso no es eficaz. Por eso la ley también busca, y en eso estamos con la Policía Nacional, para que exista el 123 ruido, que la persona afectada por el ruido pueda llamar a la policía al 123 y que inmediatamente haya una respuesta rápida y concreta frente a ese problema. Ahí estamos en ese trabajo con la Policía Nacional para que la respuesta sea inmediata y no siga generando como esa perturbación que hoy pues sigue pasando en algunos casos.
Le paso la palabra a Armán en estos últimos 4 minutos de la primera instancia. Bueno, muchas gracias. A ver, sí, es cierto, en Colombia existen una cantidad de resoluciones. Está la 0627 del 2006, que es de Minambiente, hay otra que es del Ministerio de Salud, está el Código Nacional de Convivencia de la Policía, hay un decreto, creo que es el 1076 del 2015, que es un decreto que tiene que ver también con la normativa ambiental, está la Ley de Delitos Ambientales, y todas estas leyes estaban dispersas y todo el mundo sabía que había un decreto aquí, una resolución en otra parte, pero realmente nadie lo cumplía. Entonces existía ese problema, era que se botaban la pelota. Policía, Secretaría del Medio Ambiente, era un círculo vicioso. Yo lo que he visto es que por lo menos con la ley contra el ruido se ha podido articular un poco mejor todas esas resoluciones que siguen siendo vigentes, pero que estaban como dispersas y no permitían observar un panorama claro. Y es la ventaja que yo veo en este momento, que la ley contra el ruido es como el esqueleto, el armazón, el diagrama que une todas estas normas para que se empiecen a cumplir en Colombia. Lo que dice el doctor Camilo muy cierto, pues ha sido complejo, ha sido como todo inicio, pues no es fácil, lo más difícil es empezar, pero ya se están empezando a ver algunos avances. Eso sí, pues no a la velocidad que quisiéramos que se dieran los resultados, pero definitivamente ya se abrió la brecha y creo que aquí pues el doctor Quintero ha sido un referente a nivel nacional para abrir ese espacio y que esperamos que siga dando la lucha ahí contra el ruido, porque en la política pues es el único que conozco que se la pela, como decimos aquí en Colombia, para luchar contra este contaminante ambiental que es una amenaza para la salud. Yo quisiera ya hacer la palabra al doctor Camilo Quintero para cerrar y ya despedir a nuestra audiencia. Doctor Rojas, no, gracias a usted, de verdad, usted que ha sido un aliado fundamental en este proceso. La ciudadanía afectada por el ruido se sentía muy sola, y yo sé que muchos se sienten solos todavía, y eso lo percibo yo en las diferentes capacitaciones que vengo haciendo por diferentes barrios y municipios de Colombia. Y decirle a la ciudadanía que hoy se siente sola, que hay una ley que hoy la respalda, una ley con dientes, con herramientas, que habla desde la prevención, que habla desde la pedagogía, que habla desde el ordenamiento territorial, pero también desde el control y la sanción, que permite también que una queja se presente de manera anónima, porque sabemos que hay veces hay problemas angustiantes alrededor del ruido, sobre posibles amenazas, posibles violencia. Entonces decirle a esa ciudadanía que siente sola que no están solas, que hay una ley que la respalda y que vamos a seguir con nosotros desde el Congreso de la República, pero también ciudadanía organizada, comunidad científica, muchas personas que sienten y que han trabajado para que el problema del ruido se solucione, y que vamos a seguir, vamos a persistir, que no nos cansaremos hasta que la ley contra el ruido sea real y efectiva en todo el territorio colombiano, y lo más importante también, de que estas discusiones públicas no terminen, no se pierdan, que en los consejos, en las asambleas, en el consejo, en el Congreso, en las alcaldías, estas discusiones se están dando, y pues por eso es importante que continuemos, que avancemos, que trabajemos de manera conjunta y unida para poder avanzar. Entonces yo le agradezco mucho esta invitación, doctor Rojas, a don Onofre, y saben que aquí tiene un amigo y un aliado por la serenidad, por la biodiversidad, por la tranquilidad de la población colombiana. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.